Solo tenía una maleta en la mano y una acusación falsa a cuestas cuando tuvo que dejarlo todo atrás. Dijeron que era una ladrona, que le había robado a su propia patrona. Nadie le creyó, ni siquiera la familia que debía protegerla. Aquella mañana, Antonia perdió su empleo, su reputación y su hogar. Pero lo que todavía no sabía es que iba a encontrar algo mucho más grande andando por aquel camino de terracería. Porque a veces Dios necesita sacarnos de donde estamos para llevarnos a donde debemos estar. Si crees que la verdad siempre triunfa al final, que es posible empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido, suscríbete aquí al canal. Esta historia te demostrará que la dignidad no se le roba a quien sabe quién es y que el destino siempre prepara un giro inesperado para quien no se rinde. A finales del siglo XIX, en las regiones más apartadas de México, historias como esta eran comunes. Las mujeres que trabajaban en las casas grandes vivían bajo el peso de miradas desconfiadas, siempre a una palabra maldita de perderlo todo. La reputación valía más que cualquier prueba, y una acusación era suficiente para destruir una vida entera. Antonia lo aprendió de la peor manera posible aquella mañana de agosto, que comenzó como cualquier otra, y terminó con ella siendo sacada a rastras de la única casa que conocía. Antonia tenía 32 años y trabajaba como costurera en la hacienda Santa Rita desde hacía más de 10 años. Vivía en un cuartito en la parte trasera de la casa grande, donde pasaba los días inclinada sobre telas finas, transformando metros de seda y lino en vestidos que hacían que su patrona, Doña Generosa, fuera la envidia en todas las fiestas de la región. Las manos de Antonia eran conocidas en 3 pueblos a la redonda. Decían que tenía un don, que lograba que hasta la tela más sencilla pareciera cosa de gente rica. Sus dedos volaban sobre la aguja con una precisión que parecía mágica, creando bordados delicados, ajustes perfectos y acabados que nadie más podía replicar. Pero esa habilidad, que debía ser una bendición, terminó convirtiéndose en su maldición, porque Doña Generosa, una mujer de vanidad enfermiza y corazón mezquino, no soportaba compartir la atención con nadie, y cuando su marido, el coronel Teodoro, empezó a elogiar demasiado el trabajo de Antonia, diciendo frente a las visitas que la costurera era un tesoro invaluable y que sin ella la hacienda perdería la mitad de su brillo, la patrona sintió que algo amargo le crecía en el pecho. No eran celos por el marido, era orgullo herido. Era la rabia de ver a una criada recibir un reconocimiento que ella creía que solo le pertenecía a quien mandaba. En los meses siguientes, Antonia notó el cambio. Doña Generosa comenzó a supervisar cada puntada, a quejarse de detalles invisibles, a devolver trabajos terminados exigiendo que se rehicieran sin un motivo claro. Antonia se tragaba las humillaciones en silencio. Necesitaba ese empleo. No tenía a dónde ir. Su familia vivía en el pueblo cercano, pero eran 6 hermanos apretados en una casa pequeña. Y cuando Antonia consiguió el trabajo en la hacienda, su padre le dejó claro que ya no era su responsabilidad, que tenía que arreglárselas sola, que una mujer de 32 años ya debía estar casada cuidando su propia casa, no siendo una carga para sus padres. Fue una mañana de agosto, cuando el calor ya apretaba antes de que el sol saliera por completo, que todo se derrumbó. Antonia estaba en su cuarto, arreglando el último dobladillo de un vestido azul que Doña Generosa iba a usar en el bautizo de su nieta, cuando se oyeron gritos desde la casa principal. Era la patrona, chillando como una posesa, llamando a todo el mundo. Antonia dejó la costura y corrió, con el corazón encogido por un mal presentimiento. Encontró a Doña Generosa en su recámara, con el rostro rojo de ira, sosteniendo un alajero de madera abierto. La mujer señaló a Antonia con un dedo que temblaba de furia y gritó que le habían robado,
que el prendedor de oro con esmeraldas que su marido le había regalado en su aniversario de bodas había desaparecido. Antonia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Dijo que no había tomado nada, que nunca había entrado en la recámara de la patrona sin permiso, que no era una ladrona. Pero doña Generosa no quiso escuchar. Ordenó a las otras criadas que registraran el cuarto de Antonia de inmediato. Antonia intentó protestar, decir que aquello era un absurdo, pero ya había 3 mujeres poniendo su cuartito de cabeza, tirando la ropa al suelo, abriendo la vieja maleta donde guardaba sus cosas. Y fue allí, en el fondo de la maleta, debajo de su ropa de domingo, donde encontraron el prendedor, brillando como prueba de un crimen que Antonia no había cometido. El silencio que se apoderó del cuarto fue pesado como el plomo. Antonia se quedó paralizada, mirando aquella joya que nunca había visto de cerca, que nunca había tocado, que alguien había puesto allí para destruirla. Intentó explicar, decir que era una trampa, que alguien lo había sembrado, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio las expresiones a su alrededor. Las otras criadas la miraban con una mezcla de sorpresa y decepción. Doña Generosa tenía una sonrisa de victoria mal disimulada en los labios, y Antonia comprendió en ese momento que la verdad no importaba. La patrona había decidido que era culpable, y en una hacienda como aquella, la palabra de la patrona era una ley que nadie se atrevía a cuestionar. Doña Generosa mandó llamar al coronel Teodoro. Cuando él llegó y vio el prendedor en la mano de su esposa, su expresión cambió. El hombre que siempre había sido cordial con Antonia, que elogiaba su trabajo, ahora la miraba con la frialdad con que se mira a una extraña peligrosa. Doña Generosa contó su versión, diciendo que siempre había desconfiado de Antonia, que la muchacha tenía acceso a todo en la casa, que probablemente llevaba años robando. El coronel asintió en silencio, luego se volvió hacia Antonia y dijo con voz dura que tenía 1 hora para juntar sus cosas y largarse de la propiedad, que si no se iba por las buenas, mandaría a los capataces a que la sacaran a la fuerza, que no llamaría a la policía solo porque no quería un escándalo que manchara el nombre de la familia, pero que si volvía a pisar sus tierras, acabaría en la cárcel. Antonia quiso gritar, quiso arrodillarse, quiso implorar que al menos investigaran bien, pero la dignidad que aún le quedaba se lo impidió. Volvió a su cuarto con las piernas temblorosas, las manos le temblaban tanto que apenas podía doblar la ropa. Metió todo en la vieja maleta, las pocas prendas que tenía, sus 2 vestidos de domingo, el rebozo que su madre le había dado cuando se fue de casa, su pequeña Biblia, la cajita con hilos y agujas, que eran las herramientas de su oficio. No tenía dinero ahorrado. Doña Generosa siempre se retrasaba con el pago y en los últimos meses ni siquiera le había pagado. Antonia cerró la maleta, miró por última vez el cuartito que había sido su hogar durante 1 década y salió por la puerta de atrás. Las otras criadas se apartaron a su paso, como si el robo fuera una enfermedad contagiosa. Nadie le dijo una palabra de apoyo, nadie la miró a los ojos. Antonia cruzó el patio de la hacienda cargando la pesada maleta, con la cabeza en alto por puro orgullo, pero con el pecho destrozado por dentro. Cuando llegó al portón principal, miró hacia atrás una última vez. Vio a doña Generosa en la ventana de su recámara, observándola con expresión satisfecha, y Antonia supo con absoluta certeza que aquella mujer lo había planeado todo, que había puesto el prendedor en su maleta solo para tener una excusa para deshacerse de la costurera que recibía demasiados elogios. El camino de terracería se extendía frente a ella, largo y polvoriento, sin un destino claro. Antonia empezó a caminar porque no tenía otra opción. El sol subía rápido en el cielo, el calor aumentaba a cada minuto y la maleta se hacía más pesada a cada paso. Pensó en ir a casa de sus padres en el pueblo, pero la vergüenza le oprimía el pecho.
¿Cómo iba a explicar que la habían corrido acusada de robo? Su padre era un hombre rígido, obsesionado con la reputación de la familia. Ya le había dicho más de una vez que una hija deshonrada no pisaba su casa, y aunque su madre le creyera, no tenía la fuerza para contradecir a su marido. Antonia caminó todo el día, deteniéndose solo para beber agua en un arroyo que cruzaba el camino. Tenía la boca seca, los pies le dolían dentro de los botines viejos, la espalda le ardía por el peso de la maleta. Pasó por 2 pueblitos, pero no se detuvo en ninguno. No conocía a nadie, no tenía dinero para pagar una posada y la noticia de la acusación probablemente ya se había extendido. En lugares pequeños, el chisme viaja más rápido que un caballo. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Antonia estaba demasiado exhausta para continuar. Se salió del camino principal y siguió por una vereda estrecha que se adentraba en el monte, buscando un lugar mínimamente protegido para pasar la noche. Fue entonces cuando vio el jacal. Estaba medio escondido por la vegetación, a unos 50 metros de la vereda, cerca de un arroyo que corría manso entre las piedras. Era una construcción pequeña, con paredes de bajareque, techo de palma con agujeros y una puerta que colgaba de una sola bisagra. Se notaba que había sido abandonado hacía mucho tiempo. La maleza crecía a su alrededor, apoderándose de todo, y no había señales de vida humana. Antonia se acercó despacio y empujó la puerta, que rechinó con fuerza. Adentro olía a humedad y abandono. El suelo era de tierra apisonada, agrietado e irregular. Había una mesa vieja recargada en la pared, con solo 3 patas. La cuarta había sido reemplazada por piedras apiladas. Había 2 bancos toscos, un estante caído en el suelo, ollas oxidadas esparcidas por todas partes y telarañas cubriendo las esquinas. Se podía ver el cielo a través de los agujeros del techo, pero era un refugio. Eran paredes entre ella y la noche que llegaba. Antonia entró, dejó la maleta en el suelo y se sentó en uno de los bancos. Le dolía todo el cuerpo, pero el alma le dolía más. Se quedó allí, quieta, mirando aquel espacio miserable que ahora era todo lo que tenía, y por primera vez desde la mañana se permitió llorar. Lloró por la injusticia, por la humillación, por la soledad que ahora era su única compañía. Lloró por la vida que había perdido, por el futuro que no podía vislumbrar. Lloró hasta quedarse sin fuerzas, hasta que la garganta le ardió y todo el cuerpo le tembló de cansancio. Cuando la noche cayó de verdad, Antonia se acostó en el suelo, usando la maleta como almohada y el rebozo de su madre como cobija. A través de los agujeros del techo veía las estrellas brillar, indiferentes a su sufrimiento. Pensó que tal vez había cometido un terrible error, que quizás debería haber vuelto a casa de sus padres y enfrentar la vergüenza. Pensó que tal vez no sobreviviría allí sola, sin comida, sin dinero, sin nada. Pero algo terco dentro de ella se negaba a rendirse. Era la misma terquedad que la había hecho aprender a coser sola de niña, viendo a su madre trabajar e imitando cada movimiento. La misma terquedad que la había hecho aguantar años de humillaciones de doña Generosa sin dejar el empleo. Antonia cerró los ojos y el cuerpo exhausto finalmente venció a su mente agitada. Durmió un sueño intranquilo, lleno de pesadillas en las que manos la acusaban y voces repetían la palabra ladrona sin cesar. Se despertó con el cuerpo adolorido y la boca seca de sed. El sol ya estaba alto, entrando por los agujeros del techo e iluminando el polvo que flotaba en el aire. Se levantó despacio, con cada músculo protestando, y salió del jacal. El arroyo estaba allí cerca. El agua corría clara sobre las piedras. Antonia se arrodilló en la orilla, se lavó la cara y bebió con las manos ahuecadas. El agua estaba helada, refrescante, y le ayudó a despejar la mente.
Miró a su alrededor por primera vez con atención. El jacal estaba en una especie de claro natural, rodeado de árboles por un lado y por el arroyo del otro. La tierra alrededor estaba cubierta de maleza, pero se notaba que en algún momento había sido cultivada. Había restos de una cerca podrida, señales de antiguos sembradíos, piedras que probablemente delimitaban un camino. Alguien había vivido allí, había trabajado esa tierra, había construido una vida en ese lugar y luego lo había abandonado todo por razones que Antonia nunca sabría. Volvió al jacal, abrió la maleta y sacó el último trozo de pan que había guardado antes de salir de la hacienda. Estaba duro, casi le rompía los dientes, pero era comida. Comió despacio, haciéndolo durar, sabiendo que cuando se acabara no tendría nada más. Mientras masticaba, miró las paredes del jacal, el techo agujereado, el suelo irregular, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No se iría, no volvería arrastrándose ante su familia, no le daría a doña Generosa la satisfacción de verla derrotada. Se quedaría allí, en ese jacal olvidado, y reconstruiría su vida con sus propias manos. No sabía cómo, no sabía si lo lograría, pero lo intentaría, porque rendirse significaba aceptar que la mentira había ganado, que la injusticia tenía la última palabra. Y eso, Antonia se negaba a hacerlo. Pasó el resto del día limpiando el jacal. Barrió el suelo con una rama llena de hojas, quitó las telarañas con las manos, juntó las ollas oxidadas y las llevó al arroyo para intentar limpiarlas. La mesa rota no tenía arreglo, pero los bancos aún servían. Acomodó la puerta lo mejor que pudo, amarrándola con un bejuco que encontró en el monte. No había forma de arreglar el techo sin los materiales adecuados, así que simplemente empujó los bancos hacia las esquinas donde no goteaba cuando llovía. Al final del día, el jacal seguía siendo miserable, pero estaba limpio. Era un pequeño progreso, pero era un progreso, y Antonia se aferró a eso como quien se aferra a una tabla en medio de un naufragio. La noche llegó de nuevo, trayendo un frío que la hacía temblar incluso envuelta en su rebozo. El estómago le rugía de hambre, pero no había qué comer. Bebió agua del arroyo para engañar a la tripa, se acostó en el mismo rincón de antes y se quedó mirando las estrellas a través del techo agujereado. Pensó en su patrona, que en ese momento debía estar disfrutando de una cena abundante en la gran mesa de la casa, sin ningún peso en la conciencia por haber destruido la vida de alguien. Pensó en su familia, que probablemente ni siquiera sabía lo que había pasado. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podía perder. Pero también pensó que estaba viva, que tenía un techo, que tenía agua limpia, que tenía sus propias manos y la habilidad que nadie podía robarle. Y se aferró a eso como la única esperanza en medio de la oscuridad que parecía no tener fin. El tercer día comenzó con Antonia despertando antes del amanecer, con el estómago doliéndole de hambre. No había comido nada desde el pedazo de pan duro del día anterior, y su cuerpo comenzaba a dar señales de que no aguantaría mucho tiempo sin alimento. Se levantó con dificultad, con las piernas débiles y la cabeza mareada. Fue hasta el arroyo y bebió agua helada, intentando engañar el hambre. Se lavó la cara para espantar el cansancio. Necesitaba encontrar comida, pero no sabía dónde. No conocía la región, no sabía identificar plantas comestibles, no tenía un anzuelo para pescar ni una trampa para cazar. Solo tenía las manos vacías y la desesperación creciendo. Fue entonces cuando escuchó el ruido. Era el sonido de cascos de caballo viniendo de la vereda que pasaba cerca del jacal. Antonia sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Sería alguien de la hacienda Santa Rita buscándola? ¿Sería la policía que el coronel había decidido llamar a pesar de todo? Se escondió detrás del jacal, con el cuerpo tenso, lista para correr si era necesario. Pero el jinete que apareció en el claro
No tenía cara de capataz ni de policía. Era un hombre de unos 38 años, con ropas sencillas pero de buena calidad, un sombrero de ala ancha que lo protegía del sol y una barba bien recortada. Montaba un caballo bayo bien cuidado y tenía la expresión de quien conocía bien aquellas tierras. El hombre detuvo el caballo cerca del arroyo, se bajó con un movimiento ágil y dejó que el animal bebiera. Fue entonces cuando notó el humo que salía del jacal, una hebra delgada, casi invisible, pero presente. Antonia había intentado encender una fogata por la mañana con ramas secas, pero había desistido por falta de práctica. El hombre se giró en dirección al jacal, con los ojos atentos, y preguntó con voz firme si había alguien allí. Antonia dudó, pero sabía que no tenía sentido esconderse. El caballo ya había delatado su presencia. Salió de detrás del jacal, con las manos apretadas frente a su cuerpo, en la postura defensiva de quien espera una acusación o una expulsión. El hombre la miró de arriba a abajo, no con falta de respeto, sino con una curiosidad mezclada con preocupación. Le preguntó qué estaba haciendo allí, si sabía que esas tierras pertenecían a la hacienda San Martín, si tenía permiso para ocupar el jacal. Antonia sintió que el miedo le apretaba la garganta, pero respondió con una voz que intentó mantener firme. Dijo que no sabía de quién era la tierra, que había encontrado el jacal abandonado y necesitaba un refugio, que no le estaba haciendo mal a nadie. El hombre se quedó en silencio por un momento, estudiándola. Luego dijo que se llamaba Martín, que era el dueño de la hacienda San Martín, y que ese jacal había sido el hogar de un mediero que trabajó para su padre años atrás, pero que se había ido cuando la tierra dejó de producir. Antonia sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Iba a ser expulsada de nuevo. Tendría que volver al camino sin rumbo. Moriría de hambre en alguna zanja. Pero Martín no le ordenó que se fuera. En lugar de eso, le preguntó de dónde venía, por qué estaba sola, por qué parecía que no había comido en días. Y algo en su voz, una amabilidad inesperada, hizo que Antonia se derrumbara. Le contó todo. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con lágrimas que no pudo contener. Le contó sobre la acusación falsa, sobre el prendedor sembrado en su maleta, sobre Doña Generosa y la expulsión, sobre la vergüenza de volver con su familia. No esperaba que le creyera. Nadie le había creído hasta ahora, pero necesitaba hablar. Necesitaba quitarse ese peso del pecho. Martín la escuchó en silencio hasta el final. Cuando Antonia terminó, él asintió lentamente y dijo que conocía a Doña Generosa y al coronel Teodoro, que todo el mundo en la región sabía del temperamento difícil de la mujer, de su vanidad enfermiza, de los celos que la hacían maltratar a cualquiera que recibiera demasiada atención. Dijo que no era la primera vez que oía una historia de una empleada acusada injustamente por esa familia, que años atrás una cocinera había sido expulsada bajo una acusación de robo similar. La mujer nunca pudo probar su inocencia, murió pobre y difamada. Antonia sintió algo parecido al alivio, mezclado con rabia. Él le creía, pero eso no cambiaba nada, no le devolvía lo que había perdido. Martín le preguntó si tenía algún lugar a donde ir, alguna familia que pudiera ayudarla. Antonia negó con la cabeza. La voz se le apagó de nuevo. Dijo que no tenía a nadie, que su padre no aceptaría en casa a una hija acusada de robo, que sus hermanos le darían la espalda para preservar la reputación de la familia. Martín se quedó pensativo. Sus ojos iban del jacal miserable a la mujer delgada y exhausta frente a él. Entonces tomó una decisión que los sorprendió a ambos. Dijo que podía quedarse en el jacal si quería, que la tierra no se estaba usando y que a él no le afectaba, pero también dijo que, si se quedaba, tendría que trabajar, que nadie sobrevivía de favores, que necesitaba hacer que ese pedazo de tierra fuera productivo de alguna manera. Antonia lo miró,
sin poder creerlo del todo. Le preguntó por qué haría eso, por qué ayudaría a una extraña acusada de robo. Martín se encogió de hombros y dijo que porque reconocía una injusticia cuando la veía, porque a él también lo habían juzgado mal alguna vez, porque la tierra ociosa era un desperdicio y la gente con ganas de trabajar era algo raro. No dio más detalles sobre su propio pasado, pero Antonia percibió en su voz que había una historia dolorosa guardada, algo que le hacía entender lo que era ser rechazado sin tener la culpa. Dijo que aceptaba, que trabajaría duro, que demostraría que merecía la oportunidad. Martín asintió. Montó su caballo y dijo que volvería al día siguiente con herramientas y semillas para que empezara. Cuando se fue, Antonia se quedó parada frente al jacal, todavía procesando lo que había sucedido. Por primera vez en días, sintió algo más que desesperación. Aún no era esperanza, era demasiado pequeña para tener un nombre tan grande, pero era algo. Era la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, pudiera sobrevivir. Al día siguiente, Martín regresó como había prometido. Traía un costal con herramientas viejas, un azadón, un machete, semillas de maíz y frijol, y plantones de col y jitomate. También traía harina de maíz, un trozo de carne seca, sal y un poco de café. Antonia miró todo aquello como quien mira un tesoro. Le agradeció con la voz entrecortada. Las manos le temblaban al tomar el costal de comida. Martín le enseñó a preparar la tierra, a cavar los surcos, a plantar las semillas a la profundidad correcta. Trabajó a su lado toda la mañana, mostrándole cómo sujetar el azadón para no cansarse la espalda, cómo arrancar la maleza de raíz, cómo aprovechar la tierra cerca del arroyo, que era más húmeda y fértil. Antonia absorbía cada palabra, cada gesto. Sus manos, que solo conocían la aguja y el hilo, ahora aprendían a lidiar con la tierra y las plantas. Era un trabajo duro, completamente diferente a todo lo que había hecho en su vida. Pero había una extraña satisfacción en ver la tierra removerse, en ver los surcos tomar forma. Al mediodía, Martín dijo que tenía que volver a la hacienda, pero que pasaría por allí cada semana para ver cómo iba su progreso. Antes de irse, miró a Antonia con expresión seria y dijo que necesitaba más que tierra para sobrevivir, que necesitaba dinero para comprar las cosas que no pudiera sembrar. Le preguntó si tenía alguna otra habilidad, además de la costura. Antonia dijo que coser era lo único que sabía hacer bien, que había pasado toda su vida con una aguja en la mano. Martín pensó por un momento y luego dijo que conocía a mujeres en el pueblo cercano que necesitaban una buena costurera, que la ropa hecha en las ciudades grandes era demasiado cara para la gente sencilla. Dijo que si Antonia podía hacer vestidos, camisas y ropa de niño de buena calidad y a un precio justo, tendría clientela. Antonia sintió que el corazón se le aceleraba. Era la oportunidad de usar la única habilidad que tenía, de demostrar que valía algo más allá de la acusación que cargaba. Dijo que necesitaba tela para empezar, hilo, agujas, pero que no tenía dinero para comprar nada. Martín dijo que podía adelantarle el material y que ella le pagaría cuando vendiera las primeras piezas. Dijo aquello y se fue antes de que Antonia pudiera agradecerle como era debido, dejándola sola, con el azadón en la mano y la primera chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Los días siguientes fueron de trabajo intenso. Antonia se despertaba con el sol, trabajaba en la hortaliza hasta el mediodía y descansaba en las horas de más calor. Volvía al trabajo al final de la tarde. Le salieron nuevos callos en las manos, la espalda le dolía de una forma diferente, pero cada día veía un progreso. Los surcos estaban limpios, las semillas plantadas, los plantones de col comenzaban a echar raíces. Aún no era mucho, pero era un comienzo. Y un comienzo ya era más de lo que tenía 3 días atrás,
cuando llegó allí sin nada. Fue una tarde, mientras Antonia lavaba ropa en el arroyo, que escuchó una voz femenina desde la orilla opuesta. Era una mujer negra, ya mayor, con el cabello completamente blanco, recogido en un chongo, vestida con sencillez y descalza. Llevaba un bulto de ropa para lavar y observaba a Antonia con expresión curiosa. Le preguntó si era la muchacha nueva que se había mudado al viejo jacal del Mediero. Antonia asintió, todavía cautelosa con los extraños después de todo lo que había pasado. La mujer cruzó el arroyo, pisando las piedras con una agilidad que desafiaba su edad. Se presentó como Benedicta. Dijo que vivía sola en una casita al otro lado del monte, que trabajaba como lavandera y que conocía esas tierras desde hacía más de 40 años. Había sido sierva en la hacienda grande desde niña. Cuando fue liberada no tenía a dónde ir. Sus hijos habían sido vendidos a haciendas lejanas cuando eran niños. Nunca más supo de ellos. Fue doña Marta, la madre de Martín, quien le ofreció un pedacito de tierra en los linderos de la propiedad, donde Benedicta construyó una choza y plantó una hortaliza. Vivía allí desde entonces, sola pero libre, trabajando para quien le pagara, guardando cada centavo con la esperanza imposible de encontrar algún día a sus hijos. Antonia escuchó la historia con el corazón encogido. Benedicta también lo había perdido todo. Había sido arrancada de su familia, había sobrevivido a lo que nadie debería sobrevivir, y aún así allí estaba, viva, trabajando, siguiendo adelante. Le preguntó cómo lo había logrado, cómo había encontrado fuerzas para empezar de nuevo, después de perder tanto. La anciana sonrió con tristeza y dijo que no había sido una elección, que o seguía adelante o se moría, y que mientras tuviera vida, tenía la esperanza de reencontrar a sus hijos. Dijo que Dios nunca da una carga más pesada de la que uno puede soportar, que a veces uno descubre fuerzas que no sabía que tenía cuando no hay otra opción. En los días siguientes, Benedicta comenzó a aparecer con frecuencia. Traía la sabiduría de quien había trabajado la tierra toda su vida. Le enseñaba a Antonia a distinguir las hierbas buenas de las malas, a hacer té para el dolor, a ahorrar cada gota de agua, cada migaja de comida. También le enseñaba sobre la región, sobre las familias que vivían alrededor, sobre quién era de confianza y de quién era mejor cuidarse. Antonia descubrió que Benedicta conocía la historia del prendedor robado, que la noticia había corrido por los pueblos como fuego en pasto seco. Pero a diferencia de todos los demás, Benedicta dijo que no creía en la acusación. Dijo que años atrás, ella misma había sido acusada de robar una cuchara de plata de la casa grande, donde era sierva. La golpearon hasta hacerla sangrar. Pasó una semana encerrada en el calabozo, pero nunca confesó porque no había tomado nada. Años después, cuando la patrona murió y vaciaron la casa, encontraron la cuchara dentro de un cajón de la propia señora, olvidada allí. Nadie le pidió disculpas a Benedicta, nadie reconoció el error, pero ella sabía la verdad, y eso tenía que bastar. Dijo que Antonia también tendría que aprender a vivir con su verdad guardada, que tal vez nunca probara su inocencia, pero que no podía dejar que la mentira de otros definiera quién era ella. Martín regresó la semana siguiente trayendo telas. No eran sedas caras ni linos finos como los que Antonia trabajaba en la hacienda Santa Rita, pero eran lo suficientemente buenos. Algodón resistente, manta con estampados sencillos, lino más grueso. También traía hilos de colores, agujas nuevas, unas tijeras afiladas y botones de madera. Antonia tomó el material con reverencia, sus dedos reconociendo la textura familiar, el peso correcto, la promesa de transformación. Martín dijo que había hablado con 3 mujeres en el pueblo, que necesitaban vestidos nuevos para la fiesta patronal del mes siguiente y que estaban dispuestas a pagar bien si el trabajo era bueno.
Antonia prometió que lo sería, que haría el mejor trabajo de su vida. Esa noche, a la luz tenue del quinqué que Martín le había traído, Antonia cortó el primer vestido. Sus manos se movían con la precisión de quien había hecho aquello 1000 veces, pero su corazón latía diferente. No estaba cosiendo para una patrona ingrata que se quejaría de detalles invisibles. Estaba cosiendo para sí misma, para demostrar su propio valor, para construir un futuro con sus propias manos. Trabajó hasta tarde, los dedos volando sobre la tela, creando costuras perfectas, acabados delicados, detalles que marcaban la diferencia. Una semana después, los 3 vestidos estaban listos. Antonia los colgó en una cuerda tendida entre 2 árboles para verlos mejor bajo la luz del sol. Eran piezas sencillas, sin los bordados elaborados que hacía para Doña Generosa, pero tenían una calidad innegable. Los cortes eran perfectos, las costuras invisibles, los ajustes hechos para realzar el cuerpo de quien los usaría. Benedicta pasó a buscar agua y se detuvo a admirarlos. Dijo que nunca había visto un trabajo tan bonito, que las mujeres del pueblo se pelearían por encargarle un vestido a Antonia. Martín llevó los vestidos al pueblo en su siguiente viaje. Regresó 2 días después con dinero y nuevos encargos. A las mujeres les habían encantado. Habían pagado el precio acordado sin regatear y cada una había pedido otra pieza. Martín le entregó el dinero a Antonia, descontando el valor de la tela que le había adelantado. Ella sostuvo las monedas en la mano, sintiendo su peso, la prueba física de que podía sobrevivir sola, de que tenía un valor más allá de lo que su patrona había intentado destruir. Era dinero honesto, ganado con el trabajo de sus propias manos, y valía más que cualquier salario que había recibido en la hacienda. Con el dinero, Antonia compró más tela, más hilo, una olla nueva para reemplazar las oxidadas. También compró tejas para empezar a arreglar el techo del jacal, clavos, tablas. Martín la ayudó con la reparación, subiéndose al techo para colocar las tejas, mientras Antonia sostenía la escalera improvisada. Trabajaban en un silencio cómodo, sin necesidad de palabras para llenar el espacio. Y Antonia se dio cuenta de que estaba empezando a confiar en ese hombre que había aparecido en su vida como un extraño y se estaba convirtiendo en algo diferente. Una tarde, mientras descansaban a la sombra después de arreglar la última parte del techo, Martín le contó por primera vez sobre su propio pasado. Dijo que había estado casado, que su esposa había muerto de unas fiebres 5 años atrás y que desde entonces vivía solo en la casa grande, atendido solo por empleados de toda la vida. Dijo que sus padres también habían muerto, que sus hermanos se habían mudado a la ciudad, y que él se había quedado con la propiedad porque era el único que amaba la tierra de verdad. Dijo que conocía la soledad, que sabía lo que era despertar en una casa llena de cosas, pero vacía de vida. Antonia lo escuchó en silencio, entendiendo por qué la había ayudado sin dudar. Reconocía en el otro el mismo dolor, la misma marca de quien ha perdido algo esencial y necesita reaprender a vivir. Dijo que estaba agradecida por todo, que sin su ayuda no habría sobrevivido. Martín negó con la cabeza y dijo que ella estaba sobreviviendo por su propia fuerza, que él solo le había dado las herramientas, pero que el trabajo era todo suyo. Dijo que admiraba su valentía, su negativa a rendirse, incluso cuando todo conspiraba en su contra. Dijo aquello, mirándola directamente a los ojos. Y Antonia sintió que algo cálido se extendía por su pecho, algo que no era solo gratitud. Los meses fueron pasando, trayendo cambios que parecían imposibles cuando Antonia había llegado allí con solo una maleta y desesperación. El jacal tenía un techo nuevo, una puerta que cerraba bien.
Ventanas con trozos de tela en lugar de vidrio, pero funcionales. La hortaliza producía suficientes verduras para que Antonia comiera y aún pudiera intercambiar con Benedicta por huevos y leche de cabra. Los encargos de costura aumentaban cada semana. Mujeres de 3 pueblos a la redonda querían vestidos, camisas y ropa de niño hechos por las manos de Antonia. Trabajaba de sol a sol, pero era un trabajo que construía algo, que dejaba una marca visible en el mundo. Martín seguía apareciendo cada semana. Siempre traía algo. Una herramienta, un saco de cal para encalar las paredes, arbolitos frutales para plantar alrededor del jacal. Se quedaba más tiempo en cada visita, ayudando en el trabajo pesado, conversando sobre la vida, riendo de cosas simples. Y entre el trabajo y las conversaciones, algo estaba naciendo, lento e inevitable, como una planta que brota de la tierra. No era solo amistad, no era solo gratitud, era el reconocimiento mutuo de 2 almas que habían sobrevivido a la tormenta y estaban aprendiendo a confiar de nuevo. Habían pasado 6 meses desde que Antonia llegó al jacal con solo una maleta y el corazón destrozado. La transformación era visible en todo. El jacal tenía paredes encaladas de blanco, un techo sin goteras, una puerta nueva que Martín había hecho con buena madera del aserradero. Tenía cortinas de manta estampada en las ventanas, una mesa de verdad con 4 patas firmes, bancos que no se tambaleaban. Tenía un estante organizado con ollas limpias, un quinqué que iluminaba bien y una cama de verdad, que Antonia había comprado con el dinero de las costuras. No era un lujo, pero era un hogar, y era suyo, construido con su propio sudor, sin deberle nada a nadie, más que gratitud. La hortaliza producía más de lo que podía consumir. Tenía col, jitomate, calabaza, calabacitas, chiles. Tenía un papayo cargado de fruta, plataneros que Martín había traído como plantones y que ahora daban racimos pesados. Tenía un pequeño gallinero con media docena de gallinas que ponían huevos todos los días. Tenía hasta una cabra que Benedicta le había regalado, un animal manso que daba suficiente leche para que Antonia hiciera queso y lo vendiera en el mercado del pueblo. La vida seguía siendo dura, el trabajo seguía siendo pesado, pero había dignidad en ello, había un propósito y había, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la felicidad. Los encargos de costura habían crecido tanto que Antonia apenas se daba abasto. Hacía vestidos de novia, ropones de bautizo, camisas para los hombres, vestidos de domingo para las mujeres, ropita para los niños. Las clientas venían de lejos. Algunas viajaban leguas solo para encargar una pieza hecha por sus manos. Decían que era un trabajo demasiado fino para una costurera de pueblo, que parecía cosa de una modista de la capital. Antonia recibía los elogios con modestia, pero guardaba cada palabra como un tesoro. Era la prueba de que doña Generosa no había logrado destruir lo que ella tenía de mejor. Martín se había convertido en una presencia constante en su vida. Aparecía 3 o 4 veces por semana, siempre con la excusa de traer algo o ayudar en alguna reparación. Pero ambos sabían que las excusas eran solo eso, excusas. Él iba porque quería estar cerca de ella, y Antonia esperaba sus visitas con una ansiedad que ya no podía ocultar. Conversaban de todo, de su infancia, de los sueños que habían guardado, de las heridas que el tiempo iba cicatrizando lentamente. Martín le contaba sobre la hacienda, sobre los desafíos de administrar la tierra solo, sobre la soledad que lo carcomía por dentro cuando volvía a la casa vacía al final del día. Antonia le contaba sobre su vida en la hacienda Santa Rita, sobre su madre que había muerto cuando ella era joven, sobre el padre que nunca le había demostrado afecto, sobre la sensación de ser invisible hasta que fue acusada de algo que no hizo. Le contaba sobre las noches en que todavía se despertaba sudando frío,
soñando con doña Generosa, señalándola con un dedo acusador, con su familia dándole la espalda, con la soledad que casi la había destruido. Martín escuchaba todo con atención genuina, sin juzgar, sin intentar minimizar su dolor. Y en ese escuchar, en ese estar presente sin exigir nada a cambio, nació la confianza que Antonia creía que nunca más sentiría por nadie. Fue una tarde de marzo, mientras trabajaban juntos plantando nuevos cafetos detrás de la propiedad, que algo cambió entre ellos. La lluvia llegó de repente, de esa manera que sucede en el campo, sin aviso, transformando el cielo de azul a gris en minutos. Corrieron hacia el jacal riendo, empapados hasta los huesos, con los pies hundiéndose en el lodo. Adentro, Antonia tomó unos trapos para que se secaran, pero cuando se giró para darle uno a Martín, lo encontró mirándola de una manera diferente. Había algo en sus ojos que hacía que su corazón latiera más fuerte, que hacía que el aire dentro del jacal pareciera más denso. Martín dio un paso más cerca, vacilante, dándole tiempo para que se apartara si quería. Pero Antonia no se apartó. Se quedó quieta, con el trapo olvidado en la mano, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Martín levantó la mano lentamente, le tocó el rostro con la delicadeza de quien toca algo precioso y le preguntó en voz baja si podía besarla. Antonia solo asintió, con la voz atrapada en la garganta, y cuando los labios de él tocaron los suyos, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Era el muro que había construido para protegerse, derrumbándose de golpe, dejándola vulnerable y asustada y feliz al mismo tiempo. El beso fue largo y cuidadoso, lleno de promesas que ninguno de los dos tenía el valor de decir todavía. Cuando se separaron, Martín apoyó su frente en la de ella y dijo que había intentado luchar contra aquello, que había intentado mantener la distancia porque no quería aprovecharse de su situación, pero que ya no podía fingir que no sentía nada. Dijo que cuando la miraba no veía a una víctima, sino que veía fuerza, veía valentía, veía todo lo que había buscado toda su vida sin saber que lo buscaba. Dijo que sabía que era demasiado pronto, que ella todavía se estaba recuperando de todo lo que había pasado, pero que necesitaba ser honesto sobre lo que sentía. Antonia sintió que las lágrimas acudían, pero eran lágrimas diferentes a las que había llorado aquella primera noche en el jacal. Eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de una esperanza finalmente permitida. Dijo que ella también lo sentía, que tenía miedo de sentirlo, porque el miedo había sido un compañero constante desde la acusación, pero que ya no podía negarlo. Dijo que él había aparecido cuando más lo necesitaba, no solo con ayuda material, sino con respeto, con paciencia, con una amabilidad que le hacía recordar que no todo el mundo era como doña Generosa. Dijo que estaba aprendiendo a confiar de nuevo y que quería confiar en él. Se quedaron allí, abrazados, mientras la lluvia tamborileaba en el techo nuevo y el mundo exterior se convertía en una tormenta. Pero dentro del jacal había paz. Martín dijo que no había prisa, que podían ir despacio, que lo importante era que ahora estaban juntos. Dijo que quería estar a su lado, no solo como un amigo que ayuda, sino como un compañero de verdad, como el hombre que la elegía todos los días. Antonia apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos firmes de su corazón, y por primera vez en meses se permitió que la esperanza creciera sin miedo. Pero la felicidad nunca dura mucho tiempo sin ser puesta a prueba. 3 semanas después de aquel beso bajo la lluvia, cuando Antonia regresaba del mercado del pueblo, donde había vendido quesos y encargado más telas, encontró una visita inesperada esperándola en el jacal. Era su hermano menor, Pedro, un muchacho de 19 años que siempre había sido el más amable de la familia. Estaba parado frente al jacal, con la expresión de quien carga un gran peso, apretando nerviosamente su sombrero entre las manos. Antonia sintió que el corazón se le disparaba.
Hacía 6 meses que no veía a nadie de su familia. 6 meses sin noticias, como si hubiera muerto para ellos. Pedro se adelantó cuando la vio llegar. Las palabras salían atropelladas. Dijo que había venido a escondidas, que su padre no lo sabía, que le darían una paliza si lo descubrían. Dijo que necesitaba avisarle a Antonia de algo urgente. Doña Generosa había descubierto dónde estaba. Había descubierto que estaba viviendo bien, que tenía clientela de costura, que estaba reconstruyendo su vida, y a la mujer no le había gustado nada. Esperaba que Antonia desapareciera en la miseria, que la mentira la destruyera por completo. Pero en lugar de eso, Antonia estaba prosperando, y aquello hería el orgullo enfermizo de la patrona. Pedro contó que doña Generosa había ido a casa de la familia de Antonia la semana anterior. Le había contado al padre que su hija descarriada estaba viviendo en tierras que no eran suyas, que probablemente había vuelto a robar para conseguir todo ese progreso, que era una vergüenza para toda la familia. Había sembrado dudas, había avivado el orgullo herido del viejo. Le había hecho prometer que resolvería esa situación. El padre de Antonia, un hombre de temperamento violento y obsesionado con la reputación, había dicho que iría a buscar a su hija de vuelta, aunque fuera a la fuerza, que la encerraría en casa hasta conseguirle un matrimonio con algún viudo viejo que aceptara a una mujer marcada, que no permitiría que siguiera viviendo sola, manchando el apellido de la familia. Antonia sintió que la sangre se le helaba. No le tenía miedo físico a su padre. Era una mujer adulta que podía defenderse, pero sabía que si él aparecía allí con sus hermanos mayores, si intentaban llevársela a la fuerza, sería un escándalo que destruiría todo lo que había construido. Las clientas dejarían de hacerle encargos. Martín se vería arrastrado a esa confusión. Benedicta podría sufrir represalias por haberla ayudado. Todo lo que había logrado con tanto sudor podría desmoronarse en cuestión de horas. Pedro dijo que había venido a avisarle porque no estaba de acuerdo con nada de eso, porque siempre había creído que su hermana era inocente, porque le parecía injusto lo que estaban planeando. Dijo que su padre aparecería allí en los próximos días, que Antonia tenía que estar preparada. Antonia le agradeció a su hermano con la voz entrecortada. Le ofreció comida, pero Pedro dijo que no podía quedarse, que tenía que volver antes de que notaran su ausencia. Antes de irse, tomó la mano de su hermana y le dijo en voz baja que lo sentía mucho, que le gustaría poder hacer más, pero que no tenía el valor de enfrentarse a su padre solo. Antonia dijo que lo entendía, que no esperaba que él arriesgara todo por ella. Vio a su hermano partir por la vereda, con la culpa pesando sobre sus hombros encorvados, y sintió una mezcla de gratitud y tristeza. Había perdido a su familia, pero al menos uno de ellos todavía se preocupaba lo suficiente como para advertirle del peligro. Esa noche, cuando Martín apareció para la cena que se había vuelto una costumbre entre ellos, Antonia le contó todo. Vio cómo la expresión de él se endurecía a medida que escuchaba, la mandíbula apretada, los ojos fríos de una ira controlada. Cuando ella terminó, Martín se quedó en silencio por un largo rato, pensando. Luego dijo que no dejaría que nadie la sacara de allí, que esas tierras eran de su propiedad y que su padre no tenía ningún derecho sobre Antonia. Dijo que si el viejo aparecía, se encontraría con resistencia. Dijo que hablaría con el comisario del pueblo para asegurarse de que Antonia tuviera protección legal. Pero Antonia sabía que la ley no siempre importaba cuando estaba en juego el honor de un hombre poderoso. Su padre no era rico como doña Generosa, pero tenía influencia en el pueblo donde vivía. Tenía amigos en puestos importantes.
Si quería causar problemas, podía inventar historias, podía ensuciar aún más su reputación, podía hacer imposible que siguiera vendiendo sus costuras a las mujeres de la región. Martín percibió el miedo en sus ojos y la atrajo hacia él. Dijo que ya no estaba sola, que lo tenía a él, que tenía a Benedicta, que tenía a las clientas que respetaban su trabajo. Dijo que juntos enfrentarían lo que viniera. Los días siguientes fueron de tensión constante. Antonia trabajaba en sus costuras, pero sus oídos estaban atentos a cualquier ruido de caballos, a cualquier voz extraña. Dormía mal. Se despertaba en medio de la noche con el corazón desbocado, imaginando a su padre derribando la puerta. Martín comenzó a pasar las noches en una parte más cercana de la hacienda, desde donde podía llegar al jacal en minutos si era necesario. Benedicta también se mantuvo alerta, prometiendo que si veía algún movimiento extraño, le avisaría corriendo. Pero los días pasaron y no sucedió nada. Una semana, 2 semanas. Antonia empezó a pensar que tal vez su padre había desistido, que tal vez Pedro había exagerado en su advertencia. Fue justo cuando bajó la guardia que llegaron. Era media tarde, el sol pegaba fuerte. Antonia cosía a la sombra del porche un vestido de novia encargado para una boda importante. Escuchó los caballos antes de verlos, 4 o 5, viniendo rápido por la vereda. Se levantó con el corazón en la garganta y vio a su padre al frente, con el rostro endurecido por la rabia. Detrás venían sus 2 hermanos mayores y 2 hombres que Antonia no conocía, probablemente amigos de su padre traídos como refuerzo. Ninguno de ellos había venido a conversar, habían venido a buscarla. El padre se bajó del caballo sin ceremonias, sus ojos recorriendo el jacal, la hortaliza, las gallinas, todo lo que Antonia había construido. Su expresión era de desprecio, mezclado con algo que parecía envidia. Dijo en voz alta que ya había avergonzado a la familia lo suficiente, que era hora de volver a casa, de dejar esa payasada de vivir sola. Antonia respondió con voz firme que no iría a ninguna parte, que esa era su casa ahora, que él no tenía derecho a aparecer exigiendo nada. El padre soltó una risa amarga y dijo que un padre siempre tiene derecho sobre su hija, que mientras no se casara le pertenecía a él. Dijo que le había arreglado un matrimonio con el señor Jacinto, un viudo de 60 años, dueño de una tienda de abarrotes en el pueblo. El hombre había aceptado casarse con una mujer marcada, a cambio de una dote baja que el padre se había comprometido a pagar. Dijo que la boda sería en 2 semanas y que Antonia volvería con él en ese mismo instante, aunque tuviera que amarrarla al caballo. Antonia sintió que la rabia le subía por la garganta. Dijo que prefería morir a casarse con un hombre que no conocía, que no era mercancía para ser negociada, que tenía 32 años y derecho a decidir sobre su propia vida. El padre avanzó hacia ella, con la mano levantada para golpearla, y Antonia se preparó para el impacto. Pero el golpe nunca llegó, porque Martín apareció por la vereda montado en su caballo, y detrás de él venían 3 de los empleados de su hacienda, hombres fuertes y leales. Martín se bajó del caballo con un movimiento rápido, se interpuso entre Antonia y su padre y dijo con voz helada que esas eran sus tierras, que Antonia estaba allí con su permiso y que el viejo no le pondría un dedo encima. El padre de Antonia miró a Martín con una expresión de sorpresa e ira. Le preguntó quién se creía que era para meterse en asuntos de familia. Martín respondió que era el dueño de esas tierras y que pronto se convertiría en la familia de Antonia si ella aceptaba. Se giró hacia Antonia, sus ojos se suavizaron y le preguntó allí mismo, frente a todos, si quería casarse con él. No por obligación, no por necesitar protección, sino porque se amaban, porque querían construir una vida juntos. Dijo que había pensado en esperar más, en hacer una petición adecuada, pero que ante esa situación necesitaba dejar claro que Antonia no estaba sola.
Antonia lo miró. A ese hombre que había aparecido en su vida cuando todo estaba destruido, que le había ofrecido no solo ayuda, sino respeto, compañerismo y un amor que crecía lento y seguro. Dijo que sí, con una voz clara que no tembló. Su padre estalló en furia. Dijo que no lo aceptaría, que aquello era un absurdo, que su hija no podía casarse sin su consentimiento. Pero Martín dijo con calma que Antonia tenía más de 30 años, que la ley permitía el matrimonio sin autorización paterna a esa edad, y que se casarían con o sin su bendición. Dijo que si el viejo insistía en causar problemas, tendría que vérselas no solo con él, sino con su abogado, con el comisario, que era su amigo personal, y con toda la influencia que su apellido tenía en la región. El padre de Antonia se dio cuenta de que estaba perdiendo, de que no había forma de forzar la situación sin crear un escándalo mayor. El silencio que se apoderó del claro después de la petición de matrimonio fue denso como una nube de tormenta. El padre de Antonia miraba de Martín a su hija con el rostro rojo de rabia impotente. Los hermanos intercambiaban miradas incómodas, dándose cuenta de que la situación se les había ido de las manos. Los amigos que el viejo había traído como refuerzo dieron un paso atrás. No querían meterse en problemas con un hacendado respetado como Martín. El padre lo intentó una vez más, con la voz ronca de furia contenida. Dijo que Antonia era una ladrona, que había sido expulsada de la hacienda Santa Rita por robo, que ningún hombre de bien debería querer a una mujer con esa mancha. Martín no se inmutó. Respondió que conocía toda la historia, que sabía que la acusación era falsa, que doña Generosa tenía fama de destruir a sus empleadas por celos enfermizos. Dijo que Antonia había demostrado su carácter en los últimos 6 meses, trabajando duro, construyendo una vida honesta y ganándose el respeto de todos los que conocían su trabajo. Dijo que la verdadera reputación no se construye con chismes, sino con acciones, y que las acciones de Antonia hablaban más fuerte que cualquier mentira inventada. El padre de Antonia escupió en el suelo con desprecio y dijo que ella no merecía el apellido de la familia, que a partir de ese día estaba muerta para ellos. Dio media vuelta, montó su caballo y se fue sin mirar atrás. Sus hermanos y amigos lo siguieron, dejando solo polvo en la vereda. Cuando el ruido de los cascos se perdió en la distancia, Antonia sintió que las piernas le flaqueaban. Martín la sostuvo antes de que cayera, la atrajo hacia él y se quedaron allí, abrazados, mientras la tormenta emocional pasaba. Antonia lloró, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de liberación final. Había perdido a su familia de sangre, pero había ganado algo más grande. Había ganado la libertad de ser quien realmente era, sin el peso de expectativas que nunca podría cumplir. Había ganado al hombre que la elegía, no a pesar de sus cicatrices, sino con ellas incluidas. Había ganado un futuro que podía construir con sus propias manos. Benedicta apareció corriendo. Lo había visto todo desde lejos. Venía preparada para ayudar si era necesario. Cuando se dio cuenta de que el peligro había pasado y que Antonia estaba bien, soltó una risa aliviada y dijo que ya era hora de que esos dos dejaran de andarse con rodeos y asumieran lo que sentían. Dijo que cualquiera con ojos podía ver que estaban hechos el uno para el otro, que Dios los había juntado en ese jacal porque sabía que solos se perderían, pero juntos se encontrarían. Antonia abrazó a la anciana con una gratitud desbordante. Benedicta había sido más que una amiga, había sido la madre que su verdadera madre nunca pudo ser. Había sido la familia que la eligió cuando su familia de sangre la rechazó. Los preparativos para la boda comenzaron esa misma semana. No sería una gran ceremonia, no tenían interés en la ostentación. Sería una celebración sencilla en la iglesia del pueblo.
con el sacerdote que Martín conocía desde niño y con los testigos que realmente importaban. Antonia hizo su propio vestido de novia, trabajando hasta tarde cada noche, cosiendo cada puntada con el cuidado de quien cose un sueño finalmente realizado. Usó el lino blanco que Martín había comprado en la ciudad, la tela más fina que jamás había trabajado. Hizo un vestido sencillo pero elegante, sin exageraciones, solo un corte perfecto que realzaba su figura y un delicado bordado en el escote que le había llevado horas terminar. Martín reformó la casa principal de la hacienda que había estado casi abandonada desde la muerte de su esposa. Limpió las habitaciones, pintó las paredes, la amuebló con cosas sencillas pero cómodas. Quería que Antonia se sintiera en casa allí. Quería que fuera el hogar de ambos, no solo su propiedad. Pero también le dejó claro que si ella quería mantener el jacal como su lugar de trabajo, como su propio espacio, podía hacerlo. Entendía que ese lugar tenía un significado especial. Era el símbolo de su supervivencia, de su reconstrucción. Antonia se sintió conmovida por su consideración. Dijo que decidirían juntos todo lo que viniera de ahora en adelante. Faltaban 3 días para la boda, cuando sucedió algo que nadie esperaba. Antonia estaba en el jacal cosiendo los últimos detalles del vestido cuando escuchó un caballo detenerse afuera. Se tensó de inmediato, con el recuerdo del enfrentamiento con su padre aún fresco, pero cuando miró por la ventana, vio a una muchacha joven bajando del animal, de unos 16 o 17 años, con un vestido fino de ciudad y una expresión nerviosa. Antonia la reconoció de inmediato. Era Clara, la única hija de doña Generosa y el coronel Teodoro. La chica miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, viendo el jacal transformado, la hortaliza productiva, las gallinas picoteando. Parecía sorprendida de encontrar tanta vida donde esperaba encontrar miseria. Antonia salió despacio, con el corazón latiendo acelerado, sin entender qué hacía allí la hija de su antigua patrona. Clara dio un paso vacilante hacia ella, retorciéndose las manos con nerviosismo, y se disculpó por aparecer sin avisar. Dijo que necesitaba hablar con Antonia, que tenía algo importante que contarle, algo que le había estado carcomiendo la conciencia durante meses. Antonia le indicó los bancos a la sombra del porche, le ofreció agua fresca y esperó mientras la chica reunía el valor. Clara comenzó con voz baja, con los ojos fijos en sus propias manos. Dijo que lo había visto todo aquella mañana de agosto, que estaba en el pasillo cuando su madre entró sola al cuarto de Antonia antes de gritar sobre el prendedor robado. Había visto a su madre con la joya en la mano, la había visto abrir la maleta de Antonia, la había visto colocar el prendedor en el fondo y cerrarlo todo de nuevo. Se había quedado paralizada, sin entender lo que estaba pasando, y cuando su madre salió del cuarto y la vio parada allí, le había dicho con voz dura que era mejor que se quedara callada, que era por el bien de la familia, que Antonia tenía que irse porque estaba causando problemas. Clara había obedecido por miedo, por una lealtad distorsionada, por no tener el valor de contradecir a su madre, pero desde ese día la culpa no la dejaba dormir. Veía a Antonia siendo expulsada, veía la injusticia suceder y no hacía nada. En los meses siguientes, Clara había escuchado las historias que circulaban sobre Antonia. Había oído que vivía como una mendiga, que la habían visto vagando por los caminos sin rumbo, que probablemente había muerto de hambre en algún rincón olvidado. Y cada historia aumentaba el peso en su conciencia. Hasta que la semana pasada, una clienta de Antonia había ido a la hacienda Santa Rita a visitar a una prima que trabajaba allí. La mujer había mencionado que iba a recoger un vestido encargado a la costurera más talentosa de la región, que vivía en un jacal, pero hacía un trabajo digno de una modista francesa. Había mencionado el nombre de Antonia. Clara se había quedado en shock.
Se había dado cuenta de que Antonia no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando. La chica dijo que ya no aguantaba más cargar con ese secreto, que necesitaba contar la verdad, que no importaba si su madre la castigaba o si su padre se decepcionaba. Dijo que Antonia merecía saber que tenía un testigo, que su inocencia podía ser probada. Incluso había traído una declaración escrita y firmada por ella, contando todo lo que había visto, reconociendo que su madre había planeado la acusación. Dijo que si Antonia quería, podía llevar ese papel al comisario, podía limpiar su nombre oficialmente. Antonia se quedó en silencio por un largo rato, sosteniendo el papel que Clara le había extendido, leyendo las palabras escritas con una letra temblorosa pero honesta. Sintió tantas emociones al mismo tiempo que no podía separar una de la otra. Rabia hacia Doña Generosa, que la había destruido por un motivo tan mezquino como los celos. Alivio por tener finalmente una prueba de su inocencia. Gratitud por el valor de Clara al venir hasta allí. Pero, por encima de todo, sintió algo parecido a la paz, porque se dio cuenta de que ya no necesitaba esa prueba para saber quién era. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para validar su propio valor. Había reconstruido su vida sobre la base sólida del trabajo honesto, del amor verdadero, de una dignidad que nadie podía robarle. Que la verdad saliera a la luz ahora era un extra, no una necesidad. Le agradeció a Clara con la voz entrecortada. Dijo que su valentía al admitir el error significaba más que cualquier disculpa formal. Dijo que guardaría la declaración, que tal vez algún día la usaría, pero que en ese momento lo importante era que ambas sabían la verdad. Clara lloró de alivio, le pidió perdón una vez más y se fue, más ligera de lo que había llegado. Antonia se quedó en el porche sosteniendo el papel, pensando en las extrañas vueltas que da la vida. 6 meses atrás estaba destruida, sin nada, acusada de un crimen que no cometió. Ahora tenía un hogar, tenía amor, tenía un trabajo respetado y tenía la prueba de su inocencia, pero la prueba era solo la cereza del pastel, no el pastel entero. Cuando Martín llegó esa noche, Antonia le contó todo. Le mostró la declaración de Clara y vio cómo su expresión cambiaba de la sorpresa a la rabia contra Doña Generosa y finalmente al orgullo al mirar a Antonia. Dijo que ahora podía demandar a su antigua patrona, que podía exigir una reparación por el daño causado, que tenía todas las cartas en la mano. Pero Antonia negó lentamente con la cabeza. Dijo que no quería pasar los próximos meses o años envuelta en un proceso legal, hurgando en una herida que finalmente estaba cicatrizando. Dijo que la mejor venganza era la vida que había construido. Era demostrar que Doña Generosa no había logrado destruirla. Dijo que guardaría la declaración como un seguro, por si la mujer intentaba causar problemas en el futuro, pero que no buscaría el conflicto. Martín la entendió. Dijo que admiraba su sabiduría, su capacidad de elegir la paz en lugar de la venganza. Dijo que era una de las 1000 razones por las que la amaba, porque tenía un corazón lo suficientemente grande como para perdonar sin olvidar, para seguir adelante sin cargar con el odio. La boda se celebró en una mañana clara de abril, cuando el cielo estaba azul, sin nubes, y el aire tenía ese olor a tierra mojada de la lluvia de la noche anterior. La pequeña iglesia del pueblo estaba llena con las clientas de Antonia, con los leales empleados de Martín, con conocidos que habían aprendido a respetar a la pareja. Benedicta estaba en la primera fila, con los ojos brillantes de lágrimas felices, vistiendo el vestido nuevo que Antonia le había hecho. Pedro, el hermano menor de Antonia, también había venido a escondidas de su familia, queriendo ser testigo de la felicidad de su hermana, aunque eso le costara un regaño después. Antonia se conmovió al verlo allí, prueba de que no todos los lazos de sangre estaban perdidos.
El sacerdote ofició la ceremonia con una hermosa sencillez, hablando del amor que nace de las cenizas, de la reconstrucción, de dos personas que habían sobrevivido a las tormentas por separado y ahora elegían enfrentar el futuro juntas. Cuando Martín le puso la sencilla alianza de oro en el dedo a Antonia, cuando dijo sus votos con voz firme y los ojos brillantes de emoción sincera, ella sintió que finalmente había llegado a casa. No era una casa física, aunque la hacienda San Martín se convertiría en su hogar. Era un hogar emocional. Era la sensación de pertenecer, de ser vista, de ser amada exactamente como era. Cuando Antonia dijo sus propios votos, prometiendo no solo amar y respetar, sino caminar lado a lado en la construcción de una vida que valiera la pena, su voz no tembló. Estaba segura, estaba completa, estaba donde debía estar. El beso que selló su unión fue largo y lleno de promesas, y cuando se separaron como marido y mujer, toda la iglesia aplaudió. No eran los aplausos educados de una ceremonia formal. Era la celebración genuina de una victoria contra la injusticia, del amor triunfando sobre el abandono. La fiesta fue sencilla pero alegre, en el patio de la hacienda San Martín, con comida abundante preparada por Benedicta y las empleadas, con música de guitarra tocada por un músico del pueblo, con un baile que duró hasta que cayó la noche. Antonia bailó con Martín, con Pedro, con Benedicta, con las clientas que se habían convertido en amigas. Reía como no había reído en años, libre, suelta, sin el peso de la acusación o el rechazo. Esa noche, cuando finalmente se quedaron solos en la casa principal, que ahora era de ambos, Martín tomó sus manos y le dijo que pasaría el resto de su vida demostrándole que había tomado la decisión correcta. Antonia respondió que ella también, que construirían algo hermoso juntos. Y los años siguientes trajeron exactamente eso. Antonia continuó cosiendo, pero ahora tenía una ayudante, una chica del pueblo a la que estaba entrenando, pasando su conocimiento a la siguiente generación. El jacal, que había sido su primer refugio, se convirtió en su taller de costura, un espacio sagrado donde transformaba tela en sueños cumplidos. La hacienda prosperaba bajo la administración conjunta de ambos. Martín cuidaba de la tierra y el ganado, mientras que Antonia manejaba las finanzas con una habilidad que la sorprendió incluso a ella misma. Descubrió que tenía talento para los números, para planificar, para hacer rendir el dinero. Benedicta se mudó a la casa principal con ellos, ocupando una habitación acogedora donde finalmente pudo descansar después de décadas de trabajo incesante. Antonia insistió, dijo que ahora era su familia, que merecía vivir sus últimos años con comodidad y dignidad. La anciana aceptó con lágrimas de gratitud, y en los años siguientes se convirtió en la abuela de corazón de los hijos que nacieron de esa unión. 2 años después de la boda, Antonia dio a luz a una niña a la que llamaron Marta, en honor a la madre de Martín, que había sido una mujer generosa. 3 años después llegó el niño, Gabriel, tranquilo y observador como su padre. Antonia crió a sus hijos con un amor feroz y una libertad cuidadosa, sin repetir nunca los errores de su propia familia. Les enseñó a trabajar, a respetar, a juzgar a las personas por sus acciones y no por los chismes. Les contó, cuando tuvieron edad para entender, sobre la acusación falsa, sobre el jacal, sobre cómo había reconstruido su vida desde cero. No se lo contó para victimizarse, sino para enseñarles que una caída no es el final, que la dignidad se elige, que el perdón libera más a quien perdona que a quien es perdonado. Los niños crecieron viendo a una madre fuerte pero amable, a un padre trabajador pero presente, y aprendieron que la familia se construye con elecciones diarias de amor. Doña Generosa nunca intentó causar problemas después de que Clara les contara a sus padres que le había confesado todo a Antonia. El coronel Teodoro,
un hombre de honor a pesar de sus defectos, se horrorizó con lo que su esposa había hecho. No hubo una disculpa formal, el orgullo se lo impidió, pero tampoco hubo más difamación. La mujer vivió el resto de sus días amargada, viendo desde lejos cómo la costurera que había intentado destruir prosperaba cada vez más. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la región. El padre de Antonia y sus hermanos mayores nunca se retractaron de su rechazo. Vivieron y murieron sin reconciliación. Pero Pedro mantuvo el contacto a escondidas, visitando a su hermana algunas veces al año, trayéndole noticias, manteniendo un tenue hilo de conexión. Cuando el viejo murió, años después, Pedro apareció en la hacienda San Martín para avisar. Antonia recibió la noticia sin lágrimas. Hacía mucho tiempo que había hecho las paces con la pérdida de esa familia. Había aprendido que la sangre compartida no garantiza el amor, que la verdadera familia es quien se queda en las tormentas, quien te cree cuando todos dudan, quien construye contigo en lugar de destruir. Y de esa familia Antonia tenía de sobra. 10 años después de aquel día de agosto en que fue expulsada con solo una maleta, Antonia estaba en el porche de la casa principal de la hacienda San Martín. Era un atardecer dorado, ese momento del día que más amaba. Martín estaba en los pastizales revisando el ganado. Marta jugaba cerca del gallinero con las gallinas que se habían convertido en sus mascotas. Gabriel ayudaba a Benedicta a regar la hortaliza. La anciana tenía ahora 70 años, más lenta, pero aún fuerte, aún presente. Antonia observaba esa escena doméstica, esa paz construida con trabajo y decisiones correctas, y sentía una gratitud desbordante. Pensaba en todo lo que había perdido aquella terrible mañana de la acusación falsa. Había perdido un empleo, una reputación, una familia, la seguridad. Pero había ganado mucho más. Se había ganado a sí misma, había descubierto una fuerza que no sabía que existía, había probado un valor que nadie podía quitarle, había ganado un amor verdadero, no basado en la conveniencia o las apariencias, sino en el respeto mutuo y la elección diaria. Había ganado un hogar construido sobre la base sólida de la honestidad. Había ganado un propósito, usando su don para la costura, no solo para sobrevivir, sino para llevar belleza y dignidad a otras mujeres. Había ganado una familia elegida, con lazos más fuertes que la sangre, porque fueron forjados en el fuego y sobrevivieron. Martín regresó de los pastizales cuando el sol comenzaba a ponerse. Le dio un beso en la frente a Antonia, se sentó a su lado y tomó su mano. Se quedaron allí, en un silencio cómodo, viendo a los niños jugar, escuchando a Benedicta cantar en voz baja mientras trabajaba. No necesitaban palabras, sabían lo que tenían, sabían su valor. Antonia pensó en el jacal olvidado, a donde había llegado destruida, buscando solo un refugio para una noche. Pensó en cómo ese lugar que parecía el final había sido el comienzo. Pensó en cómo el abandono había sido una liberación disfrazada, en cómo perderlo todo había sido necesario para encontrar todo lo que realmente importaba. Y supo, con una certeza que le calentaba todo el pecho, que cada lágrima derramada, cada día de lucha, cada momento de miedo, había valido la pena porque la habían llevado hasta allí, hasta ese porche, hasta esa familia, hasta esa paz que solo llega cuando uno deja de buscar la aprobación de quienes nunca la darán y comienza a construir una vida basada en su propio valor. Antonia lo había perdido todo una mañana, expulsada y acusada de un crimen que no cometió, pero encontró algo que nadie podía quitarle, la certeza de quién era cuando nadie más creía en ella. Transformó un jacal olvidado en un hogar, la injusticia en fuerza y la soledad en amor,
Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, ya no la necesitaba para demostrar su propio valor. Si esta historia te conmovió, si crees que la dignidad se construye con trabajo y valentía, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí en Relatos del Campo contamos historias que nacen del corazón de nuestra gente, historias de lucha, de superación, de amor que sana. Y siempre hay otra historia esperándote, porque todo el mundo merece saber que un nuevo comienzo no es el final, es el principio para descubrir quién eres realmente.